Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí estamos arrancando este curso virtual, aquí en Curso Virtual, sobre el Anti-Edipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, conceptos y problemas. Así que bueno, en principio quiero darles esta bienvenida, espero que sea una buena cursada, espero que entre todos podamos armar un buen seminario. Y antes que nada, básicamente antes de comenzar con la clase de hoy, con la clase primera, quiero invitarlos a los que no lo hicieron a que se presenten en el foro, que cada uno diga por qué están haciendo este seminario virtual, qué es lo que les interesa de la filosofía de Deleuze, qué conocen, cuál es su formación. Es importante, así nos vamos conociendo entre todos, y también los voy a invitar en el foro clases, en el foro interactivo de clases, no de presentaciones, sino de clases, a que intervengan. O sea, quiero estimularlos a que clase a clase hagan sus aportes, si tienen por supuesto dudas que las planteen por esa vía, etcétera. Cualquier aporte es bienvenido, así que no tengan miedo, no tengan timidez tampoco, por supuesto, intenten hacer sus aportes. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Ustedes saben, este curso va a ser un curso, por supuesto, sobre un libro centralmente de Gilles Deleuze, no sobre toda la filosofía de Deleuze, sino sobre un texto básicamente de Deleuze, junto con Félix Guattari, que es el Anti-Edipo. Aquí yo tengo dos versiones, por supuesto. Tengo la versión en francés, el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, y tengo la traducción al castellano, que está realizada por Paidós, el Anti-Edipo, ¿no?, de Deleuze y Guattari. Obviamente vamos a trabajar con la edición en castellano, con la traducción de Paidós, pero igual, como es un texto que desde el punto de vista de los términos, de las palabras, de los conceptos, a veces van a ver que tiene un lenguaje complicado, quizá sea necesario de vez en cuando recurrir al original en francés para verificar, eso lo voy a hacer yo, por supuesto, cada uno de los términos en francés que sea necesario hacer. La clase, bueno, como ustedes saben, este curso son 8 clases y la idea va a ser tomar nuestras 8 clases, dividirlas, tomar 2 clases para cada capítulo, porque el Anti-Edipo está estructurado en 4 capítulos, ¿no? Por lo tanto, la idea es que la clase de hoy, como la clase próxima, esté dedicada al capítulo de máquinas deseantes. Así que vamos a centrarnos básicamente en ese capítulo, que de los 4 capítulos del Anti-Edipo es el más breve. Es el más breve, pero no quiere decir que sea el más fácil, digamos, ¿no? Van a ver que vamos a tener que hacer un esfuerzo en el sentido de, primero, tratar de comprender exactamente el funcionamiento de los conceptos, ¿no?, la disposición de los conceptos del Anti-Edipo, y luego vamos a verlo más adelante, bueno, las interpretaciones, los usos políticos, etc. Pero la idea es primero que nos centremos en comprender, desde el punto de vista de los términos y del punto de vista de los conceptos, ¿a qué se refieren Deleuze y Guattari cuando emplean estas palabras? Bueno, para iniciarlo, van a ver que este curso tiene un material de lectura por clase. Yo voy a leer básicamente ese material de lectura, después se los voy a subir para que ustedes lo lean también, y luego vamos a leer algunos párrafos del Anti-Edipo y analizar el planteamiento que hacen Deleuze y Guattari. Antes de eso, quiero hacer como un contexto histórico, porque realmente para comprender en el marco en que aparece este texto, en el marco histórico, político, social de Francia, en que se publica el Anti-Edipo, porque es muy importante dar cuenta de eso. Si no entendemos el contexto histórico en el cual se edita este texto, probablemente hay muchas nociones que vamos a perder o que no vamos a comprender exactamente cuál es la lucha específica, cuál es el combate que estaba librando Deleuze y Guattari con su entorno, ¿no?, con el entorno cultural, político francés. Así que quiero empezar primero haciendo un contexto histórico, después voy a leer el material de lectura y después vamos a analizar algunos párrafos del Anti-Edipo. Bueno, a ver, vamos a arrancar con esto. En principio tenemos que pensar lo siguiente: el Anti-Edipo es un libro que se publica con gran éxito editorial, o sea, es un libro de filosofía complejo, obviamente, que sin embargo tiene gran éxito editorial, como Las palabras y las cosas de Michel Foucault, por ejemplo. Recordemos que en aquel momento en Francia siempre la filosofía básicamente tuvo una presencia, una impronta y una presencia muy fuerte en la sociedad, en la formación cultural, en los medios de comunicación, etc. Probablemente desde Voltaire, pero específicamente en el siglo XX Sartre va a ser una figura central.
Pero acá estamos hablando ya a partir de la década del 60, 70, los libros de filosofía postestructuralistas, quizá un poco más complejos, como el Antiedipo, como Las palabras y las cosas de Michel Foucault, son libros que gozan de éxito editorial. En el caso del Antiedipo se publica en la primavera de 1972, 4 años después de la revuelta de mayo del 68. Esto va a ser importante. En cierto sentido, la relevancia del libro en aquel momento habrá sido la de evitar la hegemonía de la deriva de los grupos libertarios e izquierdistas hacia facciones terroristas, como a la postre ocurrió, por ejemplo, en Alemania con la banda de Bader o en Italia con las Brigadas Rojas. Es decir, quiero decir, el libro sale en este contexto en el 72, 4 años después del mayo del 68. De hecho, muchos analistas plantean que el Antiedipo es algo así como una construcción teórica, ¿no?, producto del 68. Se publica 4 años después del 68, pero de alguna manera fue un efecto de aquella búsqueda libertaria, aquella revuelta que yo no llamaría una revolución, porque en definitiva fue una revuelta, fue un movimiento, fue técnicamente sí un acto de revuelta, que efectivamente luego tuvo su deriva a principios de los 70 en grupos izquierdistas radicales también, que derivaron en ciertas posiciones terroristas, como a la postre sucedió, insisto, en Alemania e Italia. Bueno, algunos van a decir que el Antiedipo intenta evitar esa deriva terrorista e intenta pensar una salida en clave deseante que trataremos de entender qué es. Intentaremos pensar ese vínculo entre deseo y política, tal como lo plantea el Antiedipo. Calificado por el líder maoísta Robert Liner a través de un artículo en Liberación del 74 como un delirio paranoico, como un libro de derecha, aunque les parezca raro, como un proyecto totalitario o como un integrador de viejos izquierdistas en la sociedad burguesa, el Antiedipo fue muy criticado. Quiero que entiendan esto. Fue un libro que cuando salió en su momento fue criticado tanto por posiciones de izquierda, como la de Liner, desde el maoísmo, como por posiciones más de derecha o conservadoras. Fue criticado, por ejemplo, por marxistas como Michel Clouscar, por ser un panfleto, según sus términos, de la socialdemocracia libertaria, como por algunos liberales, como por ejemplo Bernard Lévy, Alain Finkielkraut, por reducir y banalizar el amor y el fascismo a meros fenómenos deseantes, ¿no? Por pensar el deseo antes que el amor y por pensar que el fascismo fue solamente un fenómeno en términos de deseo. Esto lo vamos a ver cómo está planteado en el libro. Lo cierto es que, si bien fue criticado por izquierda y por derecha, su lanzamiento provocó también la furia, por ejemplo, de Jacques Lacan, quien prohibió se produjera algún debate en torno al libro en su escuela, al mismo tiempo que también tuvo algunos apoyos, por supuesto. Lo apoyaron intelectuales como René Girard, como Jean-François Lyotard y como Michel Foucault, quien calificó al libro como el primer libro de ética que se ha escrito en Francia después de mucho tiempo. Sobre todo Foucault escribió un prólogo, que lo vamos a ver en esta clase o en la próxima, que fue el prólogo a la edición norteamericana del Antiedipo de 1977, donde califica el texto como una suerte de libro de ética, como decimos acá, pero sobre todo como un manual antifascista, ¿no? Como un libro antifascista que busca desactivar los fascismos de la vida cotidiana o los microfascismos, ¿no? 48 años luego de su publicación, el Antiedipo se ha convertido hoy, ya estamos hablando, en una referencia permanente en círculos psicoanalíticos, sobre todo en ciertos círculos psicoanalíticos, a fin de comprender la dimensión creativa de la psicosis, ¿no?, en los estudios de género y LGBT, en el campo del arte, del cine y del teatro, con la finalidad de repensar la representación del cuerpo y los estudios políticos, a fin de abordar el capitalismo y el Estado desde la innovadora noción de economía libidinal. En este sentido, el Antiedipo ha sido objeto de operaciones de lectura diversas y opuestas, que vamos a ver en este curso, sobre todo hacia el final. En ese sentido, es un libro que ha tenido lecturas o aproximaciones anticapitalistas, intracapitalistas, aceleracionistas, que es una variante que uno podría llamar de una suerte de izquierda modernizante, entre comillas, e incluso también lecturas anarcocapitalistas, ¿no?, anarcoliberales, también incluso ha habido ese tipo de lecturas. Su invención teórica y su proyecto político ha sido recuperado, discutido y contrariado por sectores de izquierda, por sectores libertarios, anarquistas y por sectores también liberales. La pregunta entonces que vamos a encarar en este seminario virtual, en este curso virtual, es ¿qué nos dice el Antiedipo hoy,
en marzo de 2020. ¿Qué nos dice hoy este texto? Que parecería anclado en cierta coyuntura, parecería ser un texto anclado en aquella coyuntura del 68, de fin de los 60, de principios de los 70, digamos, en una época marcada por esa política del deseo que derivó de una política radicalizada, digamos. ¿Qué nos dice hoy este texto? Eso es lo que vamos a intentar indagar en este sentido, pero para eso primero tenemos que comprender cuáles son sus construcciones conceptuales fundamentales. Ahora bien, antes de empezar específicamente en algunos términos y algunos conceptos del capítulo primero, quiero, aunque sea hacer un marco global a la filosofía de Deleuze. Porque por supuesto, así como este texto sale en un contexto histórico, que es el 72, entre el mayo del 68 y el resto de la década del 70, quisiera sobre todo pensar también este texto en el marco de la filosofía de Deleuze, aunque sea en términos generales, para que comprendan en qué sentido aparece. Para Deleuze, la filosofía es creación de conceptos. Eso es fundamental. Tenemos que comprender que la filosofía para Deleuze consiste en producir, construir conceptos. Hay una visión constructiva de la filosofía, ¿no? No es una filosofía que uno podría llamar comunicativa en el sentido de ser un diálogo, por ejemplo, como lo planteaba Jürgen Habermas. No es una filosofía que busque una cuestión contemplativa, por ejemplo, en el sentido de Heidegger. No, es una filosofía creadora, una filosofía vitalista y creadora. Por eso sus textos están llenos de un vocabulario muy particular y muy personal. El tono experimental que podemos leer en sus libros y en sus clases permanece ajeno a cualquier ámbito polémico o categorizador. La filosofía para Deleuze tampoco es discusión, tampoco es polémica, insisto. Él consideraba que no se generaba nada nuevo en la mera discusión, ¿no? Sino que es un acto de creación, sobre todo. Convirtiendo una lección en un verdadero laboratorio de ideas innovadoras. Contrariamente a lo señalado, la obra de Deleuze no tiene periodos, aunque didácticamente se marca en 3 etapas. En general, la filosofía de Deleuze, que comienza con la publicación de su texto sobre David Hume en 1954, está articulada o se la suele articular en 3 etapas. Él mismo admitió esto, aunque a veces hay que tener cuidado con eso porque pensar la filosofía deleuziana en etapas o en compartimentos estancos impide ver que esos 3 niveles están conectados, impide ver que esas 3 etapas tienen cierta conexión, no hay una ruptura, sino que hay una continuidad, pero igual a los fines didácticos se lo puede plantear así. Una primera etapa que podemos llamar monográfica, durante la década del 50 y 60 también, hasta el año 68, donde Deleuze va a publicar diferentes textos, diferentes manuales, entre comillas, porque eran mucho más que manuales, que eran sus lecturas de ciertos filósofos, ¿no? Por ejemplo Hume, por ejemplo Nietzsche, Spinoza, por ejemplo Proust, Bergson, ¿no? Construyendo como una suerte de genealogía que culminaría con el propio Deleuze. Su segunda etapa, que podemos llamar política o político-militante, donde ahí efectivamente aparece el texto que vamos a ver nosotros, que es el Antiedipo, pero también en esa etapa hay un texto sobre Kafka, que es un texto importante del año 75, y 1000 mesetas del año 80, que es la continuación del Antiedipo, ¿no? Ahí podemos enmarcar sobre todo el pensamiento de Deleuze junto con Guattari, se suma Guattari al proyecto deleuziano, para pensar el capitalismo. Ahí aparece el pensamiento económico, político-económico, que estaba ausente absolutamente de la primera etapa monográfica. Algo importante, la etapa monográfica que yo les comentaba se cierra de alguna manera con la publicación de la tesis de doctorado de Deleuze, que es Diferencia y Repetición, del año 68, y con Lógica del Sentido del 69, que sería como una suerte de continuidad, ¿no?, de los problemas que se trabajan ahí. Diferencia y repetición es un texto complejo también, pero es un texto que uno podría calificar como ontológico. Hay una ontología que por supuesto se va a mantener en el Antiedipo y en otros textos. No voy a meterme ahí en detalle, probablemente tengamos que explicar algo, pero no es la idea meternos en detalle en diferencia y repetición. Y sigo con las etapas, una tercera etapa que a veces se la llama estética, porque es la última etapa de Deleuze, sobre todo de la década del 80 hasta el 95, cuando muere, donde se dedica a trabajar sobre todo objetos estéticos, por ejemplo el cine, publicando 2 libros impresionantes sobre ello, por ejemplo la pintura de Francis Bacon, por ejemplo el barroco,
por ejemplo, la cuestión literaria, ¿no? En Crítica y Clínica, por ejemplo, el teatro de Carmelo Bene, es decir, se dedica sobre todo a la cuestión del arte que siempre estuvo presente en sus textos, pero acá de manera mucho más homogénea y mucho más sistemática, ¿no? Por lo tanto, las tres etapas, monográfica, política y estética, donde encontramos la obra de El Antiedipo con Guattari, en la etapa político-militante, que a veces se llama, que va más o menos del año, que uno podría llamar, que va del año 69 o 70, después del 68, que según Deleuze, el mayo del 68 opera en él su pasaje a la política. Antes del 68 Deleuze no había tenido ningún tipo de intervención política, no había estado asociado, afiliado al Partido Comunista Francés, que en general casi todos los intelectuales de aquella época, que luego fueron muy anticomunistas, por ejemplo como Foucault, pasaron por ese partido. Bueno, en el caso de Deleuze no pasó por ese partido. Un dato importante también es que nunca se psicoanalizó Deleuze, ¿no? Escribe El Antiedipo, trabaja el psicoanálisis, pero él personalmente nunca se psicoanalizó. Por lo tanto, era una suerte de rareza Deleuze, era un filósofo francés que no había estado asociado al Partido Comunista, que no se había psicoanalizado, no había pasado ni por el marxismo ni por el psicoanálisis, lo cual era extraño porque en aquel momento era un elemento central, y que sin embargo luego del 68 opera lo que se llama su pasaje a la política, y ahí aparecen textos que van a problematizar la cuestión del capitalismo como El Antiedipo. Por lo tanto, estas tres etapas hay que pensarlas como una tonalidad común con diferentes modulaciones, con diferentes intereses, ¿no? Incluso cuando Deleuze habla sobre otros filósofos, no hace tanto didáctica ni docencia en un sentido simple de la palabra, sino hace filosofía en su sentido más estricto. Digo, cuando Deleuze habla de Bergson, cuando Deleuze habla de Nietzsche, cuando habla de Spinoza, de Hume, en verdad está obviamente dando su lectura, está colocando ese filósofo en la máquina de Deleuze, procesándolo a su manera, obviamente, ¿no? De igual modo, cuando se refiere a las artes, el cine, la literatura o la música, en todos los casos con un gran conocimiento de esas materias, lo hace en términos meramente conceptuales, ignorando la jerga de la estética, ¿no? La filosofía de Deleuze es una filosofía sin fundamento. En este aspecto es ontológicamente anárquica, esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, sin arjé, sin un fundamento central, sin un centro ordenador ni una subjetividad jerárquica. Es una filosofía de la inmanencia, de lo que Deleuze va a llamar el plano de inmanencia. El plano de inmanencia hay que pensar como algo que se opone, digamos, a el plano de trascendencia o a la trascendencia. Es una filosofía absolutamente asentada en lo real, en la realidad empírica, concreta, digamos, ¿no? Que habitamos, en las experiencias empíricas. Por eso el primer texto de Deleuze sobre Hume va a ser importante, porque su punto de partida va a estar articulado desde esa concepción empírica deudora de David Hume, ¿no? Es una filosofía antibinaria, es una filosofía no metafísica. Cuando digo que es antibinaria, es una filosofía que intenta salir de la construcción de términos binarios conceptuales opuestos, ¿no? Por ejemplo, bien, mal, por ejemplo, hombre, mujer, por ejemplo, paz, guerra, no sé, o sea, en general toda la filosofía moderna ha estado articulada a partir de la construcción en términos binarios mutuamente excluyentes. Ahí también, por ejemplo, podemos colocar la filosofía de Jacques Derrida. Es un pensamiento que se abre para embeberse de la no filosofía, es decir, se hace filosofía con todo. Esto es importante, Deleuze siempre dice que hay que salir de la filosofía por la filosofía, pero hay que contactar con otro tipo de materiales, con otro tipo de objetos del arte, de la ciencia, de la literatura, etc. Y luego replegarse para generar conceptos con lo otro. Es una filosofía del pliegue, un pensamiento de la sensación y del afecto. Esto también lo vamos a ver, digamos, ¿no? La filosofía deleuziana es una filosofía racional, en el sentido de que es una filosofía de construcción de conceptos, ¿no? Pero esa construcción de conceptos en términos racionales no implica la exclusión de la sensibilidad y del afecto. Es una filosofía de conceptos, de perceptos y de afectos, ¿no? El percepto va a ser el concepto perceptual, el concepto perceptivo, de la percepción, de nuestra percepción sensible, y el afecto va a ser, que no es la afectividad, el afecto va a ser la sensación afectiva que tenemos. Por lo tanto, el elemento afectivo, el elemento sensible para Deleuze va a ser también importante, tan importante como el elemento de construcción racional del concepto, ¿no? Es también una filosofía de lo virtual,
en tanto potencia de la acción, lo virtual como condición de posibilidad de lo real, de una pragmática, de un hacer. Es decir, el elemento de lo virtual va a ser importantísimo, ¿no? Lo virtual también como esto, como una suerte de potencia de la acción, como una suerte de acción en potencia, como una acción larvada, como una acción en germen que se puede actualizar, que se puede desplegar. Por lo tanto, la filosofía de Deleuze es una filosofía que va a apuntar a ese despliegue, a esa actualización de lo virtual, digamos, ¿no? En definitiva, la filosofía de Deleuze es una filosofía del cuerpo, de los cuerpos y del cuerpo. Ahora, del cuerpo y de los cuerpos entendido en un sentido no orgánico, no jerárquico, sino de un cuerpo abierto, atravesado por diferentes conceptos, afectos y perceptos. No, del cuerpo en relación, no podría decir, ¿no? Toda la filosofía de Deleuze, y así vamos a entender el concepto de deseo, es una filosofía del cuerpo en relación con otro, es decir, un cuerpo vinculado con otro cuerpo, ¿no? El pensamiento deleuziano entonces recibe la influencia de una serie de pensadores, por ejemplo los estoicos, Duns Scoto, Hume, Spinoza, Nietzsche, Gregory Bateson, el propio Foucault, digamos, pero no responde a determinada escuela o coherencia académica a la que adscribe, sino es una construcción singular. Pareciera en este aspecto haber seguido el precepto de El Zaratustra de Friedrich Nietzsche, perder al maestro para encontrarse a uno mismo. Por lo tanto, creación, vitalismo y experimentación son los tres elementos que hacen de la filosofía de Deleuze una constante, ¿no? Creación de conceptos, vitalismo moral, ¿no? Vitalismo existencial y experimentación o una visión experimental respecto de la creación van a ser tres elementos centrales en la filosofía de Deleuze. Toda la obra de Deleuze, incluidas sus clases, parecen responder a tres preguntas de forma obsesiva. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué hace un filósofo? ¿Y qué lo hace ser lo que es? La filosofía de Deleuze es un pensamiento del presente y para el futuro, un pensamiento para el siglo XXI también. Esto lo dijo también Michel Foucault, digamos, ¿no? Una herramienta conceptual, como definió Foucault, a propósito del antiedipo para un estilo de vida no fascista. La filosofía de Deleuze está inserta en movimientos, velocidades y cambios continuos de percepción. Es una filosofía hecha de flujos, de fugas y territorios. Una geofilosofía. Bueno, acá ya van a aparecer algunas palabras que vamos a tener que acostumbrarnos en este curso virtual, que vamos a mencionar mucho. Una palabra que vamos a mencionar mucho es flujo. Flujo y fuga. Son dos palabras, son dos términos centrales para comprender la dinámica del antiedipo. ¿Qué es un flujo? ¿Qué es fuga? ¿Qué es una línea de fuga? ¿Qué es un flujo deseante? ¿Qué es un flujo de deseo? Van a ser cuestiones que vamos a tener que comprender en detalle. Y también es una filosofía del territorio. Es otra palabra que vamos a mencionar mucho. Una geofilosofía, a veces dice Deleuze, o dijo Deleuze en qué es la filosofía, pero esta palabra territorio la vamos a ver también en términos de lo que Deleuze llama territorialización, desterritorialización, reterritorialización. ¿A qué se refiere con esas palabras? ¿A qué se refiere con esos conceptos? ¿Qué es territorializar? ¿Qué es reterritorializar? ¿Qué es desterritorializar? Bueno, así empezamos a familiarizarnos con estos términos que van a ser fundamentales para comprender el antiedipo. No hay objetos, entre comillas, de estudio, ni un sujeto enunciado, mucho menos un sujeto cognoscente o trascendental en la filosofía de Deleuze. Todo el edificio conceptual deleuziano trata sobre el agencement, otra palabra que vamos a ver mucho, el agenciamiento, la conexión entre elementos heterogéneos de una multiplicidad, una anarquía epistemológica que se interconectan a través de asociaciones diversas, ¿no? Acá aparece otro término. Ahora, quiero hacer un punto sobre esto, es decir, la filosofía deleuziana no es una filosofía subjetivista, no es una filosofía del sujeto, sino una filosofía de experiencias. Es una filosofía que la clave va a ser sobre todo en esta conexión, este agenciamiento. Agenciar, básicamente, para ponerlo en términos simples por ahora, agenciar es conectar elementos heterogéneos. Uno agencia cuando conecta o cuando está en un proceso de conexión de elementos heterogéneos entre sí. Por lo tanto, esa conexión de elementos heterogéneos implica un vínculo o vincular la multiplicidad conceptual. Toda la filosofía de Deleuze va a consistir en esta dinámica, en estos movimientos, en estas aceleraciones de multiplicidades que son conectadas, que son agenciadas, ¿no?
uno mismo en tanto sujeto o en tanto singularidad, esa es la palabra que usa Deleuze, va a ser algo así como un efecto temporal, transitorio, de un agenciamiento en el marco de una experiencia. Es decir, uno es una singularidad y esa singularidad, producto de nuestros conceptos, nuestros perceptos y nuestros afectos, se encuentra en un marco de una experiencia. Esto, que quizás resulta muy abstracto, Deleuze lo toma sobre todo el empirismo escocés, lo toma sobre todo de la filosofía de Hume, ¿no? Hume decía que no existía el yo, que el yo era un haz de percepciones, un haz de percepciones. Cuando esas percepciones se modificaban, el yo también se modificaba, por lo tanto el yo era algo así como una estructura temporal y transitoria. Bueno, Deleuze un poco parte de esta idea, digo, él dice que no hay subjetividad, no hay una subjetividad cognoscente, trascendental, que le dé sentido al mundo, sino más bien al revés. Uno es una singularidad, un yo, entre comillas, que está constituido, que está estructurado temporalmente a partir de una percepción o de unas de percepciones. Cuando esas percepciones cambian, cuando mi percepción del mundo cambia, cambio yo. Por lo tanto, la subjetividad siempre es temporal, ¿no? La hipótesis que vertebra el Antiedipo es la siguiente, vamos a decir ya la hipótesis, ¿no? La economía política y la realidad libidinal del deseo están unidas. Por eso el subtítulo del Antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Por lo tanto, podemos hablar de economía libidinal, o sea, economía política y la realidad libidinal del deseo están unidas. Digo, cuando hablemos del deseo, vamos a hablar para Deleuze del deseo inserto en la historia y del deseo inserto en los procesos políticos y económicos. Los procesos políticos, económicos, sociales son procesos deseantes, ¿no? A diferencia de lo que pensaba el psicoanálisis tradicional, entre comillas, podemos pensar, el deseo no está inserto en el marco de la subjetividad íntima, de la intimidad, del vínculo solamente con mi familia, con el triángulo edípico, con mi papá, con mamá, etc. Ese triángulo papá, mamá, yo, digamos, sino que el deseo para Deleuze hay que sacarlo o hay que pensarlo por fuera de la intimidad subjetiva. El deseo está inserto en la historia, el deseo por lo tanto está inserto en los procesos políticos, económicos y sociales. Ese va a ser una de las hipótesis centrales del Antiedipo. El Antiedipo va a impugnar la división marxista de entre infra y superestructura e ideología, al mismo tiempo que sostiene que criticar la centralidad del complejo de Edipo en el psicoanálisis lleva necesariamente a una crítica al capitalismo. Es decir, va a haber un par de movimientos que van a ser movimientos paralelos que hacen Deleuze y Guattari. Por un lado, se van a desmarcar, si bien es cierto que el texto tiene una influencia marxista, hay algunas influencias marxistas, por supuesto, no es un texto marxista. De hecho, es un texto que ha sido criticado fuertemente por las posiciones marxistas. ¿Por qué? Bueno, porque es un texto que se desmarca, que sale de la concepción o de la estructuración marxista en términos de infraestructura, superestructura, que sale también incluso del concepto de ideología, para pensar más bien el deseo inserto en todas las capas sociales. Es decir, acá no hay una superestructura, más bien habría una estructura que conecta, que agencia, digamos, pero no hay una división entre supra e infra. Con esto quiero decir, no hay una visión piramidal del poder, no hay una visión jerárquica del poder, sino otro tipo de acercamiento. Y por otra parte, uno de los planteos del Antiedipo también es esto, ¿no? Que criticar la centralidad del complejo de Edipo, para darle sentido al psicoanálisis, también va a implicar, según Deleuze y Guattari, criticar al capitalismo. Es decir, que hay un vínculo entre la forma en la que se construyó el psicoanálisis, la forma en la que se concibió el inconsciente como determinado teatro de representación o la visión representativa del deseo, va de la mano, según Deleuze y Guattari, con una construcción capitalista. Es decir, que psicoanálisis y capitalismo tienen cierto vínculo, o tienen un vínculo, y ese vínculo es el que tenemos que tratar de resolver. Ahora, ¿eso va a implicar para Deleuze y Guattari una crítica o expulsar, echar por tierra todo el psicoanálisis? No, para nada, digo. De hecho, Deleuze y Guattari lo que van a hacer es algo así como una continuidad del psicoanálisis, o van a tratar de plantear otro tipo de aproximación, digo, comprender el inconsciente, por ejemplo, más como una fábrica de producción que como un teatro de representación. Quitar la centralidad comprensiva del complejo de Edipo de la estructura psicoanalítica, digo. La centralidad, o lo que ellos van a llamar la edipización, ¿no?,
van a quitarla de esa centralidad. Al quitar la edipización y, por ejemplo, valorar otras figuras como el esquizo, va a cambiar seguramente la concepción del psicoanálisis. Bueno, estas son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, ¿no? Pero por ahora lo que quiero que tengan en cuenta es esto, ¿no? La hipótesis central es la economía política y la realidad libidinal del deseo están unidas, ¿no? Esto es un punto fundamental. En principio hay dos grandes tesis que defienden Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Y somos un poco más específicos. ¿Cuáles son esas dos grandes tesis? La primera es el deseo es producción. El deseo es producción. Fundamental. Vamos a desarrollarlo a lo largo de todo el curso. Y la segunda es el familiarismo, la familia, la centralidad familiar, implica una dinámica represiva del deseo al privatizarlo, al deseo, y desvincularlo de lo social. Vale decir que el deseo está inserto en lo social y no en la esfera de la intimidad. Y no solo en la esfera de la intimidad, uno podría decir. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta. Estos son los dos puntos fundamentales para comprender el Antiedipo. El deseo es producción. ¿Qué es eso? ¿Cómo explicamos un deseo en términos productivos y no en términos representativos o interpretativos? El deseo no se interpreta para Deleuze, el deseo se lo experimenta y se lo produce. Primer punto. Y el segundo punto es el familiarismo implica una dinámica represiva, o sea, la estructura familiar, la preeminencia de la estructura familiar implica por detrás una estructura represiva del deseo. ¿Por qué una estructura represiva? Porque lo privatiza, porque lo coloca en la esfera de la intimidad y lo desvincula de lo social. Al colocar el deseo de manera exclusiva en la esfera de la intimidad familiar, se lo está reprimiendo y se lo desvincula sobre todo de la esfera social, político-económica. Estas son las dos subtesis o las dos tesis más específicas que recorren todo el Antiedipo y que vamos a ver durante todas estas 8 clases. Consecuentemente, la noción de esquizofrenia será una respuesta, o será respuesta por los autores, en un sentido afirmativo, pero no como una enfermedad psiquiátrica, en tanto un autismo clínico, este en rigor interrumpe el proceso abierto de la producción deseante, sino como un proceso de flujos deseantes cercano a la experiencia estética y literaria, por ejemplo, de Artaud o de Schreber. A ver, todo esto lo vamos a desarrollar, quédense tranquilos, porque por ahí ya es un tema un poco más complejo, pero la noción de esquizofrenia que ellos van a reivindicar en cierto sentido no tiene que ver con el proceso esquizofrénico en términos clínicos. No tiene que ver con la esquizofrenia, con la esquizofrenia en términos clínicos. La esquizofrenia en términos clínicos, ¿no?, en rigor va a interrumpir el proceso deseante, el proceso productivo deseante que Deleuze y Guattari van a defender. Entonces, cuando ellos hablen de esquizo, de esquizoide, incluso a veces de esquizofrenia, no hay que entenderlo en ese sentido. O sea, la esquizofrenia en sentido clínico, para Deleuze y Guattari, por el contrario, interrumpe el proceso deseante productivo que ellos buscan propiciar y reivindicar. Entonces, no es en ese sentido, no es de ninguna manera en ese sentido, sino la esquizofrenia va a ser algo así como un proceso de apertura, al revés, de apertura de flujos deseantes. Eso se va a ver, sobre todo Deleuze y Guattari lo ven, o ponen ejemplos que se puede visualizar, sobre todo en el arte. ¿Dónde vemos este proceso esquizofrénico creativo, creador, de apertura de universos posibles? Bueno, por ejemplo, en la obra de Artaud. Por ejemplo, en la obra literaria de Schreber. Lo vamos a ver ahí. El campo del arte va a ser un campo central para comprender este proceso que ellos van a defender como un proceso libertario, en cierto sentido, ¿no? La producción deseante para Deleuze y Guattari, entonces, no parte de la falta o la carencia, como en la teoría platónica y psicoanalítica. Esto también es un postulado central del Antiedipo. El deseo no parte de la carencia, no parte de la falta, como en la teoría platónica. Básicamente pienso en el banquete de Platón, la idea de que uno es un ser incompleto y su vida consiste en buscar esa otra mitad, digamos. Esto es un poco el mito del andrógino que está en el banquete de Platón. Somos seres que cuando nacían eran seres esféricos, que fueron cortados por la mitad por Zeus producto de su orgullo, y que nuestra vida erótica, nuestra vida filosófica erótica consiste en la búsqueda de esa otra mitad perdida. Bueno, esa concepción, digamos, esa concepción andrógina, da cuenta de una estructura del deseo en términos de falta o de carencia. Uno podría pensar que el psicoanálisis también piensa el deseo como carencia, como falta, digamos, ¿no? Bueno, la visión
esquizoanalítica, la visión de Luciana, guattariana, va a pensar el deseo como producción, no como carencia ni como falta. Contrariamente al sentido común, uno podría decir que el deseo es el lugar donde todo sobra, el lugar del exceso, no el lugar donde todo falta, el lugar donde todo sobra. ¿Por qué? Porque desear es agenciar, en definitiva. Desear es conectar elementos heterogéneos, ¿no? Por lo tanto, el deseo en términos de les guattarianos es conexión de elementos heterogéneos, es productivo, es productividad. El deseo no cesa de producir, no de representar ni de interpretar. No tiene nada que ver con la carencia. Esto va a ser un postulado muy fuerte, digamos, ¿no? El deseo entonces es un proceso productivo de corte y flujo, de descripción y consumo a partir de 3 síntesis que vamos a ver más adelante en detalle, que veremos más adelante en detalle, que son la síntesis conectiva de producción, la síntesis disyuntiva de registro y la síntesis conjuntiva de consumo. Esto lo vamos a desarrollar claramente en una clase. Del flujo de la leche materna del seno a la boca del bebé se produce nuestra subjetivación corporal, ¿no? Ahí va a aparecer una primera síntesis, ¿no? O sea, esa conexión del seno materno a la boca del bebé va a producir la instancia de subjetivación y la primera conexión productiva deseante. La producción deseante a partir de esta dinámica de corte y flujo, sin embargo, no se genera por fuera de la producción social, ambas están ligadas. Esto es fundamental. El Antiedipo entonces desarrolla particularmente en su primer capítulo una teoría de las superficies donde los cuerpos son protagonistas. Nuestros cuerpos, en tanto máquinas deseantes, también son máquinas gregarias o, en términos de Deleuze y Guattari, lo molecular se encuentra unido a lo molar, que son dos palabras que también vamos a usar mucho, molecular y molar. No se asusten, todo esto lo vamos a desarrollar con más detalle en las próximas clases. Lo importante es que primero tengan en cuenta esto, que habitamos una superficie, digamos, ¿no? Un cuerpo se lo puede pensar como una máquina deseante. Esa máquina deseante, que es el cuerpo, también es una máquina gregaria, donde lo molecular conecta a lo molar. Lo molecular básicamente es el flujo deseante, es el flujo del deseo por fuera de todo tipo de estructura o de cristalización. Y lo molar ya sí va a ser o lo que Deleuze llama línea molar, digamos, van a ser líneas de segmentariedad dura, es decir, líneas básicamente que cristalizan esas líneas moleculares, las cristalizan, por ejemplo, en identidades, ¿no? En identidades duras, subjetivas, institucionales, etc. Esto igual lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Y el cuerpo, en tanto máquina deseante que funciona como un sistema de corte y flujo, para Deleuze y Guattari es un cuerpo sin órganos, una expresión que toman de Artaud. El cuerpo sin órganos es un cuerpo liso, opuesto a lo estratificado. El cuerpo estratificado es un cuerpo social, gregario. Es un cuerpo desjerarquizado en el cual no hay órganos privilegiados, el corazón, por ejemplo, como órgano privilegiado, frente a otros órganos ocultos, desprestigiados, como el ano. Es decir, la idea básicamente de comprender el cuerpo como una máquina deseante y esa máquina deseante como un cuerpo sin órganos nos va a llevar sobre todo a entender una visión desestratificada, desjerarquizada del cuerpo, digamos, ¿no? En el sentido de que no hay órganos o no hay partes del cuerpo, no sé, como el corazón o el cerebro, privilegiadas respecto de otros órganos ocultos como el ano. De hecho, van a ver que la cuestión anal va a ser importante. El cuerpo, en tanto máquina deseante, está además inscrito en las formas sociales de producción, que nuestros cuerpos además están inscritos en lo que ellos van a llamar socius, ¿no? De la soberanía y el poder, el territorio y el capital. Vale decir, las máquinas deseantes que somos son indisociables de las máquinas gregarias, las máquinas técnicas, sociales, jurídicas, artísticas. Es decir, no podemos separar la máquina deseante que uno es con la inscripción social, con la inscripción al socius, a cada socius. Cada época, ¿no? Tiene sus socios particulares, es decir, su forma de administración, su forma de poder, básicamente, de territorialización, digamos, de capitalización, que implica un vínculo con nuestro cuerpo, que también lo veremos en detalle. La pregunta que se formula en Deleuze y Guattari será la siguiente: ¿cómo hacer del socius, ¿no? ¿Cómo hacer de esas formas sociales de producción, de la soberanía y el poder, un espacio de maniobra revolucionaria? Es decir, cómo convertir ese socius, cómo hacer de
esa forma social de producción una forma potencialmente revolucionaria. Efectivamente, el Antiedipo es un libro cuyo propósito desde el punto de vista político no deja de ser un libro hijo de su tiempo, ¿no? Como decíamos al comienzo de la clase, no deja de ser un texto hijo de su tiempo, es un texto hijo del 68, y en el 68 había una aspiración revolucionaria. Aunque el 68 fue una revuelta en una revolución, había una aspiración, había una búsqueda de tipo revolucionario. Bueno, el Antiedipo está matrizado también por ese tipo de búsqueda revolucionaria que veremos cómo funcionaría, ¿no? La pregunta que uno se puede hacer es cómo crear un socius dotado de un mayor coeficiente de afinidad con la producción deseante al del capitalismo que permita una mayor y una más amplia fluidez. Es decir, cómo hacer de la máquina deseante, cómo vincular esa máquina deseante que somos, que nuestro cuerpo es, con un socius que sea potencialmente revolucionario, ¿no? Allí es donde será necesario leer la historia universal como el juego entre dos límites. El límite relativo a esa producción deseante que impone el capitalismo y el límite absoluto que determina la esquizofrenia. Esto también lo veremos, la idea está de un límite relativo y un límite absoluto, digamos, ¿no? La idea de que hay un límite relativo a esa producción deseante que es el capitalismo, que el capitalismo para Deleuze tiene una doble dinámica, por un lado una dinámica asentada sobre flujos de deseo descodificados, por lo tanto habría cierta afinidad incluso con una posición libertaria, pero a la vez esos flujos descodificados van a ser reterritorializados, van a ser recodificados básicamente, y por lo tanto ahí vamos a tener un límite, es un sistema de corte y de flujo y de corte, ¿no? Y un límite absoluto, básicamente, que es el que determina la esquizofrenia, pero que nunca se llega a ese límite absoluto, porque ese límite absoluto implicaría la muerte. Implicaría la esquizofrenia absoluta, sería la muerte, o sería una posición imposible de significar en términos de palabras, digamos, ¿no? Porque vivir en un flujo absoluto o en límite absoluto implica la imposibilidad de la significación desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo. Bueno, bien, esto es lo que yo tenía escrito en el material de lectura. Como llevamos 41 minutos, yo diría que cortemos la clase de hoy, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que dije, seguramente tienen muchas dudas, etc. Así que yo diría, la próxima clase vamos a trabajar más con el texto, más con el libro, vamos a leer párrafos del Antiedipo y analizarlos, pero diría mejor dejarlo para la próxima clase porque verdaderamente quiero primero que vayan asentando estos conceptos, que lean este texto que les voy a pasar, pero sobre todo me interesa que nos focalicemos o que se vayan de esta clase con estas dos ideas, con las dos tesis fundamentales del Antiedipo, ¿no? La economía política y la realidad libidinal del deseo están unidas. Eso quiere decir, la primera hipótesis, el deseo es producción, y la segunda es que el familiarismo implica una dinámica represiva del deseo que lo privatiza y los desvincula de lo social. Por lo tanto, la búsqueda del Antiedipo va a ser revincular o conectar el deseo con lo social y sobre todo buscar que lo social sea transformado, sea construido a partir de un socius de tipo revolucionario. Pero sobre todo, por ahora quedémonos con esto. El deseo es producción y el familiarismo implica una dinámica represiva del deseo. Por lo tanto, tenemos que reconvertir o repensar esta cuestión en otro sentido, ¿no? Bueno, vamos a quedar acá, vamos a terminar la clase de hoy acá. Lean el material de lectura, cualquier duda estoy a su disposición, por supuesto. Así que bueno, en la próxima clase seguimos analizando el primer capítulo, las máquinas deseantes del Antiedipo, y espero que les haya interesado esta primera clase y nos vemos la próxima. Muchas gracias.